el problema con la reactivación lenta que estamos teniendo se debe a que el número de contagios no disminuye. Cuando uno ve experiencias de otros países que ya han abierto sus economías, eso ocurre cuando ya ha pasado no menos de una semana en que los contagios han estado bajando. Acá estamos abriendo la economía en un contexto en que los contagios están subiendo, pero aún así, eh, digamos, habría que dividir a la población en dos grupos, me parece. El grupo formal, que está trabajando con los protocolos, que está esperando su momento y que el gobierno le indique que puedan salir. El grupo informal, en el informe que ustedes presentaron hoy día temprano, se ve que los informales están absolutamente con otros códigos, con otras reglas de juego, pero que se pueden entender en el sentido que tienen deudas con bancos, etcétera. Es decir, tienen que sobrevivir. Entonces, lo que se puede hacer, Maritere, Pedro, como solución de muy corto plazo, es ubicar a todos esos informales en algún lugar amplio, grande, donde manteniendo la distancia social puedan vender. Es decir, la solución no creo que sea solamente reprimir, sino que sea reprimir y ordenar. Entonces, esa solución desde luego es de corto plazo. Ahora, la mejor política pública, la mejor política económica hoy día para acelerar la reactivación, sin lugar a dudas, es contener los contagios. Entonces, hay que poner todas las pilas en contener los contagios, y eso pasa por soluciones, digamos así, coyunturales, aunque sea, pero que le den espacio a estos informales para poder, para que puedan vender en un lugar, digamos, determinado. Una cuestión adicional: si se supone que estamos en una suerte de cuarentena, se supone que no se puede salir a comprar ropa, sino que la ropa se compra online. Claro. También hay compradores que están yendo de los informales a comprar ropa. Entonces la pregunta es, ¿de qué cuarentena estamos hablando? La cuarentena parece ser para unos y no para otros. Inclusive los formales tienen que incurrir en muchos costos como consecuencia de los protocolos que tienen que cumplir para poder vender. Entonces, me parece que hay que sincerar un poco más la situación, Maritere, Pedro. Claro. Mira, yo trayendo a propósito de esto, inquietud del sector textil, ¿no? Me escriben mucha gente que tiene empresas textiles y me dice, mira, toda esta cuarentena las empresas textiles han paralizado. Han tenido que o no pagar a su gente o ver de dónde le sacaban para pagarle, no han producido, las máquinas paradas. Y mientras esto sucedía, entraba y seguía entrando ropa, digamos, que venía de fuera, ropa china. Seguía entrando. Exacto. Porque eso nunca se prohibió. Entonces, ahorita se dice, ya, ok, salgan. Entonces, ¿cómo echar a andar toda esa maquinaria de esta gente que ha estado paralizada cuando paralelamente, además, digamos, estamos viendo que esta mercadería se está soltando de esa manera? Porque toda esa gente que está saliendo a vender, a alguien les está dando la mercadería. Ese Exacto. alguien, digamos, está haciendo ahora su agosto. Claro, en el fondo, Maritere, lo que estamos viendo es una falla en la manera como el Estado está gestionando la salida de esta situación. Hace varios lunes comentábamos que el gran reto era la combinación entre contención del virus y reactivación de la economía. Mantener ese equilibrio con las escenas que estamos viendo es muy complicado. Lo que me preocupa es que una vez que todas algunas actividades, como está ocurriendo, los contagios vuelvan a crecer y eso nos obliga a otra cuarentena estricta. Totalmente. Sabemos que los bonos no han funcionado, sabemos que la gente sale porque no recibe ningún ingreso que reemplace exactamente lo que tú has comentado. Por eso creo que hay que hacer planes de emergencia para este mes. Ajustes. Están 30 días iguales. Ajustes. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Tenemos que buscar soluciones rápidas que no solo contemplen reducir, sino reubicar a esas personas en un lugar donde finalmente puedan vender. Porque si no, las fases de reactivación formales poca utilidad van a tener. Carlos, es decir, lo que necesitamos son soluciones, salidas creativas. Queríamos alcanzarte una pregunta que nos hacen llegar también los televidentes. Claro, muchos de quienes nos ven son jefes o jefas de familia, es decir, personas que tienen que llevar adelante una economía familiar. Algunos han perdido el empleo, otros tienen menos trabajo y menos ingresos, otros tienen una ayuda familiar, no hay bono, no hay canasta, pero la familia ayuda. ¿Cómo replantear los gastos? Tú siempre hablabas de un presupuesto, de una planificación. ¿Qué consejos nos puedes dar? Sí, Pedro, mira, los consejos son más o menos se orientan así. Lo primero que hay que hacer es un presupuesto.
Un presupuesto significa que cada familia haga una lista de los ingresos, por pequeñitos que sean, y de los gastos que tiene. Y de esos gastos tiene que priorizar. Es decir, lo primero es alimentación en este momento. Es el primer gasto que hay que priorizar. Lo que vemos, desde luego, son experiencias anecdóticas, pero vemos que no muchas familias se están midiendo en ese tipo de gastos. Es decir, por ejemplo, aprovechan que los bancos han condonado algunas deudas o han postergado los intereses para hacer gastos que son realmente innecesarios. Hay que tener presente, hay que aprender lecciones. La gran lección de esto de acá es que hay que ver la manera de ahorrar. Muchos me dirán, es imposible ahorrar. La respuesta es no, es imposible. Si ahorramos de sol en sol cada mes, vamos a tener una reserva. Entonces, hay que destinar del total de ingresos, por pequeñitos que sean, para lo básico, que es alimentos, en este momento, y secundariamente a una capacidad, aunque sea pequeña, de ahorro. Porque Maritere, Pedro, si es que vemos estos ambulantes que ustedes han mostrado desde las 5 de la mañana, está claro que están ahí porque hay gente que compra. Si no hubiera gente que compre, entonces no estarían ahí. La pregunta es, ¿el dinero está bien asignado ahí? ¿Las familias están priorizando alimentación de sus hijos, de sus niños, sobre comprar algo? Entonces, tenemos que tener prioridades básicas porque esta situación es de emergencia. Sí, Nos quedan Carlos. 30 días más. Bien, solamente añadir que efectivamente los que vemos ahí, porque se los hemos preguntado, son minoristas, gente que lleva para vender en diferentes barrios donde ellos viven, ¿no? Y Sí. sin duda nos ha explotado en la cara también la informalidad que mueve además la economía de un país donde el 70% es informal. Esos son los que están tomando la calle y salir y ejercer su derecho de alimentarse, de trabajar y de lo que fuera. Somos un país informal. Tenemos que convivir con eso. Muchas veces damos reglas para el formal que saque sus protocolos, que les vamos a decir cuándo empieza. Nosotros no tenemos un país que vive en la formalidad. Entonces hay que incorporar reglas, condiciones, situaciones para el 70% de nuestro país que vive en la informalidad. Exactamente, Maritere, y por eso desde Latina dijimos desde el comienzo que se requería un plan para los informales, si no la cuestión iba a reventar. Bueno, parece que se confió en el bono o se confió en algunas alternativas que la verdad que no han funcionado como esperábamos, entonces estamos a tiempo, Eso. por lo menos por el momento, reubicarlos.